Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, un tema realmente crítico, en medicina, la sepsis. Esa respuesta que se descontrola, potencialmente mortal, del cuerpo frente a una infección, y que acaba causando una disfunción orgánica grave. Su impacto global es tremendo, la verdad, tanto en vidas como en recursos. Y para analizarlo bien, tenemos aquí las Directrices Internacionales para el Tratamiento de la Sepsis y el Choque Séptico 2021. Son de la campaña para sobrevivir a la sepsis, ¿verdad? Una guía muy completa para los profesionales sanitarios. Efectivamente. Y nuestro objetivo hoy es, desgranar las recomendaciones clave de estas guías para adultos con sepsis o shock séptico en el hospital. Pero ojo, y esto es fundamental recalcarlo desde ya, son directrices, son orientaciones, no sustituyen nunca el juicio clínico individualizado para cada paciente, ¿eh? Cubren muchísimo terreno: detección, tratamiento inicial, cómo manejar la infección, el soporte hemodinámico, ventilación, incluso terapias adicionales y los cuidados a largo plazo, que cada vez importan más. Entendido. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿no? Cómo detectar la sepsis y sobre todo cómo actuar rápido. El tiempo es clave aquí. Sí, está clarísimo que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas. Cada minuto cuenta, literalmente. Las guías insisten mucho en que los hospitales tengan programas específicos, ¿no? Como programas de mejora del rendimiento, protocolos claros. Exacto. Procedimientos operativos estándar, los SOPs. Tener una estructura ayuda muchísimo a mejorar los resultados, a reducir la mortalidad. No basta con la buena voluntad, necesitas un sistema que funcione. Y en ese sistema, la detección rápida es la primera pieza. Fundamental. Se usan varias herramientas, escalas como QSOFA, News, las constantes vitales de toda la vida. Pero las guías hacen una advertencia importante sobre el QSOFA. Este que mira la alteración mental, tensión baja, respiración rápida. ¿Sí? Pues aunque sí que identifica pacientes que probablemente irán peor, no se recomienda como la única herramienta para cribar, para detectar, Ah, vale. ¿Por qué? porque su sensibilidad no es muy alta. O sea que se le pueden escapar casos de sepsis si solo nos fiamos de eso. Podríamos pasar por alto a pacientes que sí la tienen. Ya veo. Y aquí es donde entra la tecnología. Mencionan el potencial del aprendizaje automático, el machine learning. ¿Podría ayudar a afinar más? Es una vía muy interesante, sí. Integrar inteligencia artificial con la valoración clínica podría ser un gran avance en el futuro, para detectar antes y mejor. Pero bueno, volviendo a lo práctico, a lo de ahora mismo. Una vez sospechamos la sepsis, hay que actuar ya con la reanimación. Y ahí las guías son muy concretas con los fluidos iniciales, ¿verdad? Hay una cifra clave: administrar al menos 30 mililitros por kilo de peso de cristaloides por vena en las primeras 3 horas, si hay mala perfusión o shock séptico. Un dato fácil de recordar para empezar. Eso es. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo sabemos si seguir poniendo líquidos es bueno o si nos estamos pasando? Ahí está uno de los puntos clave, el cambio de enfoque que reflejan estas guías. Se insiste mucho en usar medidas dinámicas para guiar si ponemos más fluidos o no, en lugar de basarse solo en parámetros estáticos como la presión venosa central, que ahora sabemos que pueden engañar bastante. Medidas dinámicas. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa ver cómo responde el paciente. Por ejemplo, le levantas las piernas pasivamente y ves si mejora la circulación, o le pones un pequeño volumen de líquido, una prueba de fluidos, y observas si responde. También se pueden usar monitores más avanzados si los tienes, claro, o la ecografía a pie de cama para ver el corazón, la vena cava. Entiendo. La idea es dar fluidos solo a quien de verdad los necesita y se va a beneficiar, porque la sobrecarga de líquidos también es muy mala. Causa edema, empeora los pulmones, otros órganos. Es un equilibrio. Un equilibrio delicado, sí. Y junto a los fluidos, otro marcador que siempre sale es el láctato. El lactato, sí. Es más que un simple número. Si está alto,
te alerta de que hay un problema de perfusión, de que no llega bien el oxígeno a los tejidos. Pero además nos sirve para guiar la reanimación. Buscamos que ese nivel de lactato baje con el tratamiento. Es una señal de que las cosas van mejorando. Pero no es diagnóstico por sí solo, ¿no? No, en absoluto. Hay que interpretarlo siempre en el contexto del paciente. No te dice la causa, pero sí es una guía muy útil. Y para valorar la perfusión, sobre todo si no tienes mucha tecnología, algo tan básico como medir el tiempo de relleno capilar sigue siendo útil. Lo de apretar la uña y ver cuánto tarda en volver el color. Eso mismo. Sencillo y valioso, especialmente en sitios con menos recursos. Vale. Otro objetivo en esa fase inicial. La tensión arterial. Las guías marcan una meta de presión arterial media, la PAM, de 65 milímetros de mercurio, en adultos con shock séptico que necesitan vasopresores. ¿Por qué 65 y no más? Pues porque los estudios no han visto que buscar tensiones más altas mejore la supervivencia. Y en cambio sí parece que aumenta el riesgo de algunos efectos secundarios, como por ejemplo arritmias, como la fibrilación auricular. Ah, claro. Así que, de entrada, el objetivo general es 65 milímetros de mercurio. Luego se puede individualizar, claro, pero ese es el punto de partida. Y finalmente, en esta primera fase crítica, ¿dónde deberían estar estos pacientes idealmente? La recomendación de las guías es fuerte en esto. Si un paciente tiene sepsis o shock séptico, debería ingresar en una unidad de cuidados intensivos, en la UCI, en las primeras 6 horas desde que se reconoce el problema. 6 horas. Sí. Sabemos que retrasar el ingreso en UCI se asocia a peores resultados, a mayor mortalidad, a estancias más largas. Aunque claro, esto choca a veces con la realidad de la disponibilidad de camas, que es un desafío en muchos sitios. Entendido. Bueno, hemos detectado, hemos empezado la reanimación, ahora toca ir a por la causa, la infección. ¿Cómo enfocamos esto según las guías? Lo primerísimo es la reevaluación continua. La sospecha inicial de sepsis, pues eso, es una sospecha. Si las pruebas que vamos teniendo no confirman una infección o si encontramos otra causa que explique el estado del paciente, hay que replantearse el diagnóstico. Y algo muy importante, considerar retirar los antibióticos que se pusieron al principio de forma empírica a ciegas. No se pueden mantener ahí por si acaso si no hay infección. Claro, por el riesgo de resistencias y efectos secundarios. Y el momento de empezar esos antibióticos es un punto crítico, ¿no? ¿Qué dicen exactamente? Diferencian escenarios, y esto es importante. Si el paciente está ya en shock séptico o si la probabilidad de que tenga sepsis es muy alta, ahí no hay duda. La recomendación es administrar los antibióticos de forma inmediata, idealmente en la primera hora desde el reconocimiento. Ahí la rapidez es absolutamente crucial. Vale, eso en los casos más graves. ¿Y si no hay shock, pero sí tenemos una sospecha razonable de sepsis? En ese caso, las guías dan un poco más de margen. Recomiendan hacer una evaluación rápida, en unas 3 horas más o menos, para intentar confirmar si la causa es infecciosa o podría ser otra cosa. Si después de esa evaluación rápida la sospecha de infección sigue ahí, fuerte, entonces sí, administrar los antibióticos dentro de esas 3 horas. Y hay un tercer escenario. Si la probabilidad de que sea una infección es baja y el paciente no está en shock, se puede incluso esperar un poco más, vigilando muy de cerca, antes de decidir si empezar o no los antibióticos. O sea que se busca ese equilibrio, máxima urgencia cuando es evidente o muy probable, pero también un punto de prudencia para no usar antibióticos si no hacen falta, por las resistencias y todo eso. Exactamente, ese es el mensaje. Y sobre usar biomarcadores como la procalcitonina para decidir si empezar o no los antibióticos. Las guías son claras. No se recomienda para eso. No. No para decidir el inicio. La decisión inicial de empezar se basa en la clínica, en la sospecha. La procalcitonina puede ser útil más adelante, como veremos, para ayudar a decidir cuándo pararlos. ¿Entendido? Una vez que decidimos empezar, ¿qué antibióticos elegimos? Porque hay muchísimos. Resistentes. Por ejemplo, para cubrir el MRSA, el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, solo se recomienda si el paciente tiene factores de alto riesgo para ello. Si no, mejor evitarlo. ¿Vale? Y lo mismo para las bacterias gram negativas, que son multiresistentes, las MDR. Si el riesgo de tener una es alto, se sugiere empezar con 2 antibióticos que puedan cubrirlas. Si el riesgo es bajo, normalmente con uno es suficiente. Pero
y esto es clave, en cuanto tengamos los resultados de los cultivos, sepamos qué bacteria es y a qué antibióticos es sensible. Hay que ajustar el tratamiento, hay que quitar lo que sobre, simplificar, es lo que llamamos desescalada. ¿Y qué pasa con los hongos o los virus? ¿Se tratan de entrada? La terapia antifúngica empírica, o sea, sin tener confirmación de hongos, solo se plantea si el riesgo de que el paciente tenga una infección por hongos es muy alto. Si no, se evita. Y para los virus no hay una recomendación general de tratamiento antiviral empírico en sepsis. Depende mucho de la sospecha clínica específica, si piensas en gripe, en COVID, etc. Vale. Y además de elegir bien el antibiótico, ¿importa cómo lo damos? ¿La dosis? ¿La forma de infusión? Sí, sí que importa. Las guías mencionan optimizar las dosis basándose en principios de farmacocinética y farmacodinámica, lo que llamamos PKPD, que básicamente significa ajustar la dosis y cómo se administra el fármaco para asegurarnos de que alcanza concentraciones adecuadas en el sitio de infección y mata bien a la bacteria. Una sugerencia concreta que hacen es usar infusiones prolongadas para algunos antibióticos, como los betalactámicos, después de dar una dosis inicial de carga. Interesante. Y, por supuesto, algo que no podemos olvidar y que es absolutamente fundamental, el control del foco infeccioso. Claro. Si la infección viene de un absceso, hay que drenarlo. Si viene de un catéter infectado, hay que quitarlo. Si es una colecistitis, quizá operar. Sin controlar el origen de la infección, los antibióticos solos a veces no son suficientes. Lógico. Y una vez que el tratamiento está en marcha, la clave es revisar y ajustar continuamente. Diariamente. Hay que evaluar cada día si se puede reducir el espectro del antibiótico, o sea, pasar a uno más específico. Eso es la desescalada. Ver si se puede cambiar a vía oral y decidir cuánto tiempo mantener el tratamiento. Se tiende cada vez más a usar pautas de antibióticos más cortas, siempre que sea posible y seguro para el paciente. Y aquí sí ayuda la procalcitonida. Aquí sí. Medir sus niveles a lo largo del tiempo, junto con la evolución clínica del paciente, puede ayudar a decidir cuándo es seguro suspender los antibióticos, sobre todo si no tenemos claro cuál es la duración óptima del tratamiento. Muy bien. Pasemos ahora al soporte de los órganos que están fallando. Empecemos por el sistema circulatorio. Ya hablamos de los fluidos iniciales, pero si necesitamos seguir reponiendo volumen, ¿qué tipo de fluido usamos? Los cristaloides siguen siendo la primera opción para la reanimación. El suero fisiológico, el Ringer lactato. Dentro de ellos, las guías sugieren preferir los llamados cristaloides balanceados, como el Ringer lactato o el Plasma Light, frente al suero salino normal, el fisiológico al 0,9%. ¿Por qué? Sobre todo si se necesitan grandes volúmenes. Porque el salino normal, si se da en mucha cantidad, puede causar acidosis metabólica hiperclorémica, y eso podría no ser bueno. También se puede considerar añadir albúmina si ya hemos puesto muchos cristaloides y el paciente sigue necesitando volumen. ¿Y hay algo que no deberíamos usar? Sí, claramente. No deben usarse los almidones, hidroxitilalmidón, ni las gelatinas para la reanimación en sepsis. Se ha visto que se asocian a peores resultados, incluyendo un mayor riesgo de daño renal. Así que esos, prohibidos. Vale, cristaloides balanceados preferiblemente. Pero si con los fluidos no es suficiente para mantener la presión arterial, necesitamos vasopresores. ¿Cuál es el de primera elección? La norepinefrina. Sigue siendo el vasopresor de elección inicial. Tiene un buen perfil, es principalmente vasoconstrictor, pero tiene relativamente poco efecto sobre la frecuencia cardíaca comparado con otros. Y si damos norepinefrina y aún así no llegamos a esa PAM objetivo de 65 milímetros de mercurio, ¿qué hacemos? La siguiente opción que recomiendan las guías es añadir vasopresina. La vasopresina actúa por un mecanismo diferente en otros receptores y puede ayudar a estabilizar la presión y a veces a necesitar menos dosis de norepinefrina. Vale, añadir vasopresina. ¿Y si ni con esas? Si la presión sigue siendo inadecuada a pesar de norepinefrina y vasopresina, se podría considerar añadir epinefrina, adrenalina. Otro fármaco que se usa en algunos sitios, la terlipresina, las guías específicamente desaconsejan su uso en el shock séptico. Una duda muy práctica que surge a veces. ¿Se pueden empezar los vasopresores por una vía periférica si todavía no tenemos un catéter venoso central puesto? ¿Que a veces tarda? Sí, las guías sugieren que sí se puede, como una medida temporal, como un puente hasta que se consiga poner el acceso central, para no retrasar el inicio del soporte si el paciente está muy hipotenso. Ajá.
Eso sí, hay que hacerlo con precaución, usar una vena periférica de buen calibre, preferiblemente en el brazo, y vigilar muy de cerca que no haya extravasación, que el líquido se salga de la vena, porque puede dañar los tejidos. Entendido. ¿Y qué pasa si el problema no es solo que los vasos están dilatados, sino que el corazón no bombea bien, que hay disfunción cardíaca? Si hay signos de que el corazón no está funcionando bien, por ejemplo, mala perfusión a pesar de tener volumen y vasopresores o datos en la ecografía, las guías sugieren añadir un fármaco inotrópico, ¿Cómo cuál? como la dobutamina. La dobutamina aumenta la fuerza con la que se contrae el corazón. Otra alternativa es usar directamente epinefrina, que tiene tanto efecto vasopresor como efecto inotrópico. El levosimendan, otro inotrópico, no se recomienda de rutina en sepsis. Y para tomar estas decisiones es mejor tener la tensión medida de forma continua. Sí, si es posible, se prefiere monitorizar la presión arterial de forma invasiva, con una línea arterial. Te da una medición continua y más fiable, sobre todo cuando estás usando vasopresores o ajustando la fluidoterapia. Vale, cubierto el soporte circulatorio. Hablemos ahora de los pulmones. La insuficiencia respiratoria es súper común en la sepsis y a veces evoluciona al famoso SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Cómo se maneja la ventilación mecánica en estos casos? Para los pacientes con SDRA causado por la sepsis, la clave absoluta es lo que llamamos ventilación mecánica protectora. Es fundamental para no añadir más daño a un pulmón que ya está inflamado. ¿Y en qué consiste esa ventilación protectora? Principalmente en usar volúmenes de aire bajos en cada respiración. Se recomienda usar unos 6 mililitros por cada kilo de peso corporal ideal del paciente. Volúmenes bajos para no sobredistender los alvéolos sanos y también limitar la presión meseta, que es una medida de la presión dentro de los alvéolos al final de la inspiración, mantenerla por debajo de 30 centímetros de agua. ¿Y la PIP? ¿Esa presión positiva que se deja al final de la expiración? La PIP es importante para mantener los alvéolos abiertos y mejorar la oxigenación. En el SDRA, que es moderado o grave, las guías sugieren usar niveles de PIP más altos. Más altos que en el leve. Sí. Aunque cuánto exactamente es un tema de debate, pero la tendencia es a usar PIP más elevada en los casos más graves. Y una recomendación interesante que hacen es que incluso en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria por sepsis, pero no cumplen todos los criterios de SDRA, también sugieren usar volúmenes bajos, los 6 mililitros kilo, como medida de protección pulmonar general. Entendido. ¿Y si el SDRA es muy grave y con esto no es suficiente? ¿Qué otras estrategias hay? Hay varias. Se sugieren las maniobras de reclutamiento alveolar, que son como aperturas controladas del pulmón, aplicando presiones altas durante un corto periodo de tiempo, para intentar abrir zonas colapsadas. Y algo que ha demostrado mejorar la supervivencia en el SDRA moderado a grave es la ventilación en posición prono. ¿Poner al paciente boca abajo? Exacto, durante periodos prolongados, al menos 12 horas al día. Mejora la oxigenación y la mecánica pulmonar. También, para facilitar esa ventilación protectora y evitar que el paciente luche contra el ventilador en casos graves, se sugiere usar bloqueantes neuromusculares, los relajantes musculares. En infusión continua. Pues sugieren darlos en bolos intermitentes en lugar de en infusión continua. Parece que puede ser igual de eficaz y quizás con menos efectos secundarios como la debilidad muscular prolongada. Y una pregunta, antes de llegar a intubar y a la ventilación mecánica, si el problema es sobre todo la falta de oxígeno, ¿hay otras opciones? Sí, para la insuficiencia respiratoria hipoxémica, cuando baja el oxígeno pero no hay tanto problema de ventilación, las guías sugieren probar primero con la cánula nasal de alto flujo, la CNAF o HFNC. ¿Antes que la mascarilla de ventilación no invasiva? Sí. Sugieren probarla antes que la ventilación no invasiva, VNI, con mascarilla. Parece que se tolera mejor y podría evitar algunas intubaciones en ciertos pacientes. Muy bien. Ya hemos hablado de fluidos, antibióticos, soporte circulatorio, respiratorio. ¿Quedan otras terapias específicas que se puedan considerar en la sepsis? Sí, hay algunas más. Por ejemplo, los corticoides. Ya los mencionamos un poco. Se sugiere usar hidrocortisona intravenosa a dosis de unos 200 miligramos al día, pero específicamente en pacientes con shock séptico que siguen necesitando vasopresores a pesar de una adecuada reanimación con fluidos. Ayudan a.
Parecen ayudar a que el shock se resuelva más rápido, a poder quitar los vasopresores antes. Su efecto sobre la mortalidad final sigue siendo un poco más debatido, pero se sugieren en ese escenario concreto. ¿Y para el SDRA más extremo, cuando ni el prono ni la ventilación protectora funcionan? En esos casos muy graves, en centros que tengan experiencia, se puede plantear la ECMO venovenosa. La oxigenación por membrana extracorpórea. Eso es, una máquina que saca la sangre, la oxigena fuera del cuerpo y la devuelve. Es una terapia de rescate muy compleja, para situaciones límite. También hay terapias que las guías dicen claramente que mejor no usar o que no hay pruebas suficientes, ¿no? Correcto. Por ejemplo, no se recomienda usar la hemoperfusión con polimixina B, una técnica que intentaba eliminar endotoxinas de la sangre. No ha demostrado beneficio. Tampoco hay evidencia suficiente para recomendar de forma rutinaria otras técnicas de purificación sanguínea, como la hemofiltración de alto volumen. Vale. Tampoco se recomiendan las inmunoglobulinas intravenosas de forma general en la sepsis, ni la vitamina C intravenosa, que generó mucho interés hace unos años, pero los estudios grandes no han confirmado un beneficio claro. ¿Y las transfusiones de sangre? ¿Cuándo transfundir? Se mantiene lo que llamamos una estrategia restrictiva. Es decir, transfundir glóbulos rojos solo si la hemoglobina baja de 7 gramos por decilitro o 70 gramos por litro. No antes. En general no, a menos que haya circunstancias especiales como una hemorragia activa o un infarto de miocardio. Pero el umbral general es 7 GDL. Siempre hay que valorar el contexto clínico, claro. Y luego están todos los cuidados de soporte generales, que a veces parecen menos heroicos, pero son fundamentales, ¿verdad? Absolutamente cruciales. Por ejemplo, la profilaxis de las úlceras por estrés. Prevenir que el estómago sangre en pacientes de riesgo, los que están con ventilación mecánica, problemas de coagulación. También la profilaxis del tromboembolismo venoso, el TEV, prevenir los trombos en las piernas o el pulmón. Se recomienda usar heparina, preferiblemente la de bajo peso molecular, HBPM, sobre la heparina no fraccionada, HNF, si no hay contraindicación. Y la diálisis, la terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo empezarla? Solo si hay indicaciones claras de necesidad de diálisis, como una sobrecarga de líquidos grave que no responde a diuréticos, alteraciones electrolíticas severas, como potasio muy alto o una acidosis muy grave. No se recomienda empezarla simplemente porque la creatinina esté subiendo o porque el paciente orine poco, si no hay otras indicaciones urgentes. Y el control del azúcar, de la glucosa. También importante, se recomienda iniciar tratamiento con insulina si la glucosa en sangre sube por encima de 180 miligramos de L y el objetivo es mantenerla luego entre 144 y 180 miligramos de L. No más bajo. No se recomiendan controles súper estrictos, por ejemplo, buscando menos de 110, porque aumenta mucho el riesgo de hipoglucemias, de bajadas de azúcar, que también son peligrosas. Así que un control moderado. Quedan dos cosas de soporte, el bicarbonato para la acidosis y la nutrición. ¿Qué dicen las guías? Sobre el bicarbonato, no se recomienda usarlo de rutina para intentar mejorar la hemodinámica o reducir la necesidad de vasopresores si la acidosis láctica es por la mala perfusión, por el shock. No ha demostrado beneficio ahí. Se podría considerar usar bicarbonato sódico solo en una situación muy concreta, si hay una acidosis metabólica muy severa, con un pH por debajo de 7.2 y además el paciente tiene una lesión renal aguda importante, una KIN2 o 3. Solo en ese caso combinado. Entendido. ¿Y la nutrición? ¿Cuándo empezar a alimentar a estos pacientes? Se recomienda iniciar la nutrición, preferiblemente por vía enteral, por sonda nasogástrica, por ejemplo, de forma temprana. Idealmente dentro de las primeras 72 horas si el paciente puede ser alimentado y su intestino funciona mínimamente. Empezar pronto parece ser beneficioso. Perfecto. Y llegamos a una parte que, comentabas al principio, ha ganado mucho peso en estas guías más recientes, la visión a largo plazo, la recuperación después de la sepsis. Totalmente. Es un cambio de enfoque muy importante y necesario. Porque sobrevivir a la sepsis, a la UCI, es solo el principio del camino para muchos pacientes y sus familias. Las guías recalcan mucho la importancia de hablar pronto, idealmente en las primeras 72 horas, con los pacientes si pueden participar y sobre todo con sus familias. Hablar sobre los objetivos del tratamiento, qué se espera conseguir, cuál es el pronóstico. Consideran esto una mejor práctica, algo fundamental.
¿Y qué implica concretamente esta visión a largo plazo en los cuidados? Implica muchas cosas. Por un lado, integrar principios de cuidados paliativos desde el principio, no solo al final. Centrarse en el confort, en aliviar síntomas, en la calidad de vida, además de en curar la infección y soportar los órganos. También pensar ya en el posalta. ¿Qué apoyo necesitarán? Se mencionan los grupos de apoyo entre pares para supervivientes y familias. Ajá. Asegurar que la información importante se transmite bien cuando el paciente pasa de la UCI a planta o de planta a casa. Detectar posibles necesidades sociales o económicas que puedan surgir a raíz de la enfermedad. Educar a los pacientes y familias sobre qué es la sepsis, qué secuelas pueden quedar, darles información verbal y escrita. Y fomentar que participen en las decisiones sobre el plan de alta, la toma de decisiones compartida. Y una vez que el paciente recibe el alta, ¿qué tipo de seguimiento se recomienda? Es clave que haya un seguimiento. Si existen programas específicos de transición o seguimiento post-UCI, las guías sugieren utilizarlos. Es fundamental hacer una buena reconciliación de la medicación al alta. Revisar qué tomaba antes, qué se le puso en el hospital, qué necesita ahora, para evitar errores. Claro. Que el informe de alta sea completo, que explique bien lo que pasó en la UCI relacionado con la sepsis y que mencione las posibles secuelas a vigilar. Y planificar un seguimiento con profesionales que puedan manejar esas posibles secuelas a largo plazo. Hablamos de secuelas físicas, pero también cognitivas y emocionales, ¿verdad? El famoso PICS. Exacto. El síndrome post-cuidados intensivos, o PICS, Post-Intensive Care Syndrome, afecta a las 3 esferas. Problemas físicos, debilidad muscular, fatiga, dolor crónico. Problemas cognitivos, dificultades de memoria, de atención, de concentración. Y problemas emocionales, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Las guías recomiendan evaluar y seguir estos problemas después del alta. Y si hay programas de rehabilitación específicos, fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología, apoyo psicológico, derivar a los pacientes, especialmente a los que han tenido estancias largas en UCI o ventilación mecánica prolongada. ¿Hay evidencia clara sobre cómo hacer esa rehabilitación? Reconocen que todavía falta evidencia sólida sobre cuál es la mejor manera o el mejor momento para hacer algunas de estas intervenciones de seguimiento o rehabilitación temprana. Es un campo en desarrollo, pero la recomendación es estar atentos, evaluar y derivar si es posible. Es mucho. Si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia de estas guías tan completas, ¿cuáles dirías que son los pilares fundamentales? Pues yo diría que hay varios pilares clave que se repiten. 1. La rapidez. Rapidez en sospechar, en reconocer y en iniciar el tratamiento básico, fluidos, antibióticos si procede. 2. El uso juicioso y guiado de las terapias, sobre todo fluidos y antibióticos. Evitar tanto quedarse corto como pasarse. Usar la evaluación dinámica, desescalar, pautas cortas. 3. Un soporte hemodinámico y respiratorio que sea ajustado a objetivos fisiológicos claros, como la PAM de 65, y que sea protector de los órganos, ventilación protectora. Y 4. Y este es el gran avance de las últimas guías. Una atención creciente y muy necesaria a la recuperación a largo plazo, a la calidad de vida de los supervivientes y al apoyo a sus familias. Mirar más allá de la supervivencia pura y dura. Queda claro que es un esfuerzo enorme por coger toda la evidencia científica, que a veces es compleja y hasta contradictoria, y traducirla en un enfoque práctico, estructurado, para manejar una situación tan crítica como la sepsis. El objetivo final, obviamente, es mejorar los resultados para los pacientes. Y se nota que es un campo que no para de evolucionar, ¿no? Cada nueva guía intenta afinar un poco más el enfoque. Totalmente. Es un campo muy dinámico. Y esto nos lleva a pensar en el futuro, ¿no? Las propias guías ya nos dan pistas. Vemos ese énfasis en adaptar el tratamiento a la respuesta del paciente, la evaluación dinámica de fluidos, estratificar el riesgo para decidir la cobertura antibiótica, mencionan el potencial del aprendizaje automático para la detección. Entonces, una pregunta que surge es, ¿iremos hacia guías futuras aún más personalizadas? Quizás basadas en biomarcadores más sofisticados que nos digan este paciente necesita exactamente este tratamiento, superando las recomendaciones basadas en poblaciones generales. Esa es una vía. Y la otra cara de la moneda, que también mencionan las guías al hablar de cosas como el relleno capilar en entornos con menos recursos, ¿cómo conseguimos que todos estos avances, estas recomendaciones tan detalladas, se puedan aplicar de forma efectiva y equitativa en todo el mundo?
¿Cómo cerramos esa brecha en la supervivencia por sepsis que todavía existe entre países ricos y pobres, o incluso dentro de un mismo país? Son dos grandes preguntas, sí. La personalización, por un lado, y la equidad y la implementación global, por otro. Son los desafíos para seguir mejorando en la lucha contra la sepsis.